Buenos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde me ven. Bueno, mi nombre es Luis Mauricio Benay y esta es la segunda parte de por qué he decidido hacer este canal. Bueno, la razón principal es porque se remonta a hace 2 años, cerca de 2 años, todavía no, donde les comentaba en el primer canal que había tenido un encuentro con la muerte. Bueno, en un sitio en una ciudad grande. Un día estaba esperando un medio de transporte público, ¿sí? Y fui agredido por unas personas, como lo dije la vez pasada, eh, y me metieron un cuchillo en esta zona. A partir de ese momento empezó toda una carrera por la vida para mí, pero aunque duró poco tiempo, fue muy intenso porque yo fui al otro lado. Nunca me había dado cuenta que me habían enterrado eso, solo cuando ¡fum! Me caí y me desgoncé. Y cuando me di cuenta de nuevo, había, me encontré, no sé, se me fueron las luces y me encontré caminando de retorno al sitio donde yo me encontraba, esperando el medio de transporte para que me auxiliaran la seguridad y las fuerzas del orden, la policía en ese caso. ¿Qué ocurrió? Cuando me vieron se dieron cuenta que estaba sangrando y fue toda una odisea que en su momento contaré, pero perdí más de 2 litros de sangre cuando llegué al hospital, y me tuvieron que cerrar la herida sin limpiar, no hacer ninguna intervención, sino limpiar, limpiar, limpiar y cerrar la herida porque había perdido más de 2 litros de sangre y porque estaban viendo que en cualquier momento eh, me iba al otro lado. Pero resultó que 15 días después de eso me fui al otro lado. Me di cuenta que me había ido al otro lado, porque tuve una emoción por un problema personal y se alteró todo de nuevo y recordé que había estado en el otro lado, que había ido a la luz, a encontrar a mi familia, a la familia que había desaparecido, que había fallecido, más exactamente, y tuve la ocasión de hablar con ellos. Esto fue emocionante. De retorno, me devolví a la otra orilla y en la otra orilla pasó algo impresionante. Fue que entré en contacto con 3 personas de la familia vivas, pero yo decía, después me preguntaban, ¿vivas? Sí, estaban vivas, pero entendí que era su espíritu, que algunas veces nuestro espíritu, nuestra alma, hace viajes para ayudar a otros y estando uno vivo, pues esas personas han sido muy importantes para mi vida. Esa es una parte de ese renacimiento que contaba anteriormente. La segunda parte, un llamado de atención, pero la segunda parte fue 8 meses después, más o menos, o 6 meses después. eh, Tuve que viajar a otra ciudad a hacer una presentación de una investigación. Venía con ese objetivo y con reencontrar a una persona muy importante para mi vida. Pero mi sorpresa fue tan grande que me encontré que no tenía nada, que todo lo que había construido en algún momento lo había perdido. No, me vi literalmente en la calle. Tuve que pasar 3 días en la calle porque no tenía los recursos en ese momento para, para nada, para pagarme un hospedaje, para nada. Y los amigos pues no los encontré. Y, y la persona que venía buscando había desaparecido. Y mis bienes
o lo que podía tener o algo de bienes, todo se había esfumado, pues arrancar desde cero. Pero esta alerta me hizo reflexionar mucho y me hizo recordar que hace 20 años estaba viviendo en Francia y tuve una experiencia muy fuerte también, y fue en un monasterio. Estaba terminando una maestría. Era la primera maestría que iba a hacer. Y el golpe fue tan fuerte que sin saber tenía muchas dudas de lo que estaba, en lo que me estaba formando. Era en política económica y con gente del Banco Mundial, de grandes instituciones, ¿sí? Que eran mis profesores, pero tuve que vivir en ese monasterio durante 8 días, pero esos 8 días se volvieron un mes y medio. Y ese mes y medio tuve un encuentro espiritual del cual con casi nadie había hablado, o esta es la primera vez que voy a hablar. Es un encuentro espiritual con el, no sé cómo llamarlo, con Dios. Ese encuentro espiritual hacía 70 años no ocurría. Y ocurrió. Sin saber nos habían preparado a todos, pero el que fue tocado fui yo. Y fue muy fuerte. Desde ese día comencé a ver cosas que no veía antes. Imágenes permanentes que la gente no podría explicar. Pero puedo decirles que yo puedo ir a muchas iglesias donde está la imagen de Jesús o la cara de Jesús. Y nadie sabe que está ahí la cara de Jesús. Y también de la Virgen. Son imágenes, pero ellas no hacen un milagro. El milagro nace desde nuestro interior. Pero eso no fue solo suficiente. El golpe o lo que me enterraron acá en la cabeza me hizo también recordar algo, y los momentos después de todas estas vivencias de tener todo a no tener nada. Encontrarse que no tenías nada, que habías perdido todo y que tus amigos del alma no estaban cerca de ti para ayudarte en ese momento. Y me acordé de cosas que me habían pasado en la niñez. Y entre las cosas que me habían pasado en la niñez, recordé estando en casa, durmiendo, la visita de unas personas, de unos seres que estaban como con túnicas blancas. No recuerdo bien esa parte, pero sí recuerdo que estaban alrededor de mi cama y yo estaba como flotando. Ese encuentro no fue el único con esas personas. Se presentó varias veces más. Pero varias veces más, a lo largo de todo este tiempo, he logrado superar muchos obstáculos, varios accidentes, y me he logrado levantar. Ahora lo último que ocurrió fue que creo que fui víctima por la virosis que existe, que hay. Tuve que ir 3 veces a los hospitales aquí en Barcelona. 2 veces no me pusieron atención. No me pusieron atención porque alguna vez dije que escuchaba ruidos y pensaron que tenía la cabeza un poco desubicada, lo cual no era cierto. Simplemente, independientemente que los escuche o no los escuche, se llama tinnitus, y es porque se me amplió el rango de lo que se escucha. Entonces son cosas que algunas personas, la mayoría, no logran escuchar, pero algunos sí las escuchamos.
Ahora, todas esas cosas que me han ocurrido, como el haber sentido todos los efectos de la virosis, y que engañaba el sistema según los médicos, porque encontraban que mi nivel de oxigenación permanecía estable cuando me hacían pruebas, por eso decían es imposible que tuviera eso, pues me di cuenta que ahí había una solución. Y esa solución es crear un artefacto, y en eso estoy, que es la otra parte que estaré hablando en otro video, es crear alternativas a una vacuna. Y ahí he estado pensando qué alternativas se pueden crear a una vacuna, y para eso lo trataré en el siguiente video y analizaremos ¿existe alguna alternativa adicional? ¿Qué otros rangos o elementos podemos utilizar? Y un avance sobre eso es si existe y tenemos la tecnología para desarrollar nuevas soluciones. Simplemente hay que ver las cosas de otra manera. Hay que verlas desde una manera de moonlight, es decir, desde una manera estratégica de lo imposible haciendo lo posible. Bueno, eso es todo y nos vemos en la siguiente charla. Hasta pronto.